El cortador de bambú y Kaguya, la doncella de la luna. Cuento de Japón. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. El cuento del cortador de bambú. Taketori Monogatari. Monogatari significa cuento o historia y Taketori, cortador de bambú. Este cuento corresponde al género literario monogatari, narrativa en prosa, de ficción, que fue preponderante en Japón en el siglo X durante el período Heian. Taketori Monogatari se escribió hacia el año 909, de autor anónimo. Está basado en tradiciones orales de leyendas y mitos preexistentes. Su argumento contiene elementos fantásticos. El personaje principal es una mujer. Había una vez, hace mucho tiempo, en una aldea rural, junto a un bosque, una minka o casa tradicional en donde vivía una pareja de ancianos que no tenía hijos. El hombre era leñador y se dedicaba la mayor parte del tiempo a recolectar tallos de bambú. En Japón, el bambú está asociado a la felicidad. La característica del bambú es que su tallo es hueco. Un día, el leñador vio a lo lejos un tronco de bambú muy brillante. Se acercó y observó que de su interior salía una luz blanca. El resplandor emanaba de una niña muy pequeña que yacía dentro del bambú. Ella era tan diminuta que podía caber en la palma de una mano. El leñador llevó a la pequeña a su casa y al mostrarle a su esposa y contarle la historia de cómo y dónde la encontró, se emocionó porque pensó que por fin tenían descendencia. La pusieron en una canasta de bambú y la cuidaron como si fuera su propia hija. La llamaron Kaguya, que significa luz brillante. A partir de ese día, cada vez que el anciano cortaba tallos de bambú, encontraba oro en su interior. Así fue que cada día salía más y más oro. La pareja de ancianos se hizo rica y gracias a esa fortuna pudieron darle toda clase de comodidades a su pequeña hija Kaguya. Pasó el tiempo, la niña creció y se convirtió en una hermosa joven. Como Kaguya ya era una mujer, los ancianos le celebraron la ceremonia de su mayoría de edad. La vistieron con un furisode, especie de kimono con mangas largas, y le arreglaron el pelo al modo tradicional, recogido. Después de las actividades del rito de paso o genpuku, se dispuso que la joven permaneciera lejos de los ojos de los demás. La belleza de Kaguya, luz brillante, se expandió por toda la comarca. Surgieron muchos pretendientes que querían casarse con ella. Sin embargo, Kaguya era reacia al matrimonio. 5 nobles llegaron a su casa para pedir la mano en matrimonio de la bella joven. Entonces, Kaguya les propuso varias tareas imposibles de llevar a cabo para conseguir casarse con ella. Al primero le encargó traer el cuenco sagrado de ofrendas al Buda que se encontraba en un altar en el Tíbet. Al segundo, traer una rama de un árbol que tenía raíces de plata, tallo de oro y perlas blancas por frutos, del mítico Orai, monte Penglai Shan, sede de los 8 inmortales,
en China. Al tercero, conseguir la legendaria túnica rata de fuego de China, relacionada con el calendario y el zodíaco chino. Al cuarto, traer una joya, el collar de perlas cultivadas japonesas de Akoya, que colgaba del cuello de un fiero dragón. Al quinto, un caracol marino, el caparazón del molusco kauri, que portan las golondrinas de la India. El caparazón lo usaban las mujeres como ornamento. También era usado para la adivinación y, en tiempos remotos, como moneda. Kaguya pidió cosas que nadie sabía que existían, y sus pretendientes quedaron abatidos, pensando en cómo conseguir cumplir tamañas misiones. Mientras tanto, Kaguya se entretenía leyendo cuentos o monogataris. Pasó el tiempo, hasta que un día llegó el primer noble con el cuenco de Buda, pero no había ido al Tíbet. Era un tazón de un templo cerca de Kioto, Japón. Kaguya enseguida se dio cuenta que no era lo que pidió, porque no tenía el brillo como el del Tíbet, y tampoco tenía el tallado de los 8 símbolos auspiciosos o Ashtamangala, que son el nudo infinito, la rueda del Dharma, la caracola, el parasol, la flor de loto, los peces dorados, el jarrón precioso y el estandarte de la victoria. El segundo mandó hacer una maravillosa rama a unos joyeros. Al darle a la doncella, se acercaron los joyeros pidiéndole el dinero por su trabajo, de modo que se descubrió que no era la rama que se pidió. El tercero compró a unos comerciantes de la China una túnica y se la dio a Kaguya, quien la probó tirándola al fuego y ardió enseguida, por lo que se descubrió que no era la verdadera porque no debía arder. El cuarto intentó conseguir el collar de perlas, pero no encontró al dragón. Se enfermó y no regresó. El quinto buscó en todos los nidos de golondrinas y pensando que había encontrado el caracol, bajó tan rápido que se cayó, se lastimó y tampoco pudo regresar. Por lo tanto, todos fallaron y ninguno se casó con Kaguya, ni siquiera el emperador, que la había invitado a ir al palacio imperial. Kaguya pensaba que no podía casarse con nadie porque no había nacido en este planeta sino en la luna. Una conjunción de astros en luna nueva ocasionó su aparición en forma humana en la Tierra. Kaguya pasó largo tiempo mirando la luna, esperando la fecha en la cual vendría gente a buscarla para regresar al satélite. El emperador no se dio por vencido. Ante la negativa de Kaguya de acudir al palacio imperial, pensó en un plan: acercarse a la residencia del leñador con el pretexto de ir de cacería y visitar a Kaguya en su casa, de sorpresa. Así lo hizo. Una vez dentro de la casa, vio a una hermosa joven sentada, con una luz muy brillante a su alrededor, a manera de aura. Al acercarse a ella, la muchacha trató de escapar, por lo que la agarró de la manga del kimono. En ese instante, ella se convirtió en una sombra. Asombrado, el emperador se dio cuenta que Kaguya no era un ser humano como todos. Decidió dejarla y ella recuperó su forma humana, tras lo cual desapareció en dirección a su aposento. El leñador, agradecido y honrado por la visita del emperador y su séquito, les ofreció un gran banquete. Luego,
el emperador se marchó a toda prisa, porque no podía pasar la noche fuera del palacio imperial. La tradición lo obligaba a dormir en el lugar donde estaba el tesoro, compuesto por la espada, la sagrada joya y el espejo. Kaguya y el emperador se intercambiaron cartas por un tiempo. Ella seguía esperando el día señalado de ser llevada a la luna. Un día, Kaguya, entristecida por separarse de sus seres queridos, les comunicó que el momento de su partida se acercaba, ya que debía regresar a su lugar de origen, la luna. Todos se entristecieron. Esa noticia llegó a oídos del emperador, quien envió un numeroso regimiento de hombres para evitar que los seres de la luna se llevasen a Kaguya. Llegado el momento esperado, una luz muy intensa cegó a todos. Luego se vio llegar en un vehículo volador, de donde salieron los selenitas, y le dieron de beber a Kaguya el néctar o elixir de la vida eterna. Finalmente, a pesar de todas las medidas de seguridad, la joven ingresó en la nave y ascendió a la luna, no sin antes dejarle a los ancianos 2 recuerdos para el emperador: una carta de despedida en donde le decía que lo recordaría por siempre, y el envase con el resto del elixir de la vida eterna. El emperador, ante la noticia de la partida de Kaguya, envió a un grupo de guerreros a la cima de la montaña más próxima del cielo, el monte Fuji. Ahí, por órdenes del emperador, prendieron fuego a la carta y al elixir de la vida eterna que Kaguya le había dejado, con la esperanza de que el humo llegue a la doncella. Por eso, a ese monte se lo conoce con ese nombre, ya que Fuji significa muchos guerreros subiendo la montaña, pero combinado con el hablar del elixir de la vida eterna, evoca la palabra Fushi, que significa inmortal. El humo de la carta y del elixir se elevó al cielo. Se dice que ese humo es el mismo humo que todavía hoy se mezcla con las nubes en el monte Fuji. Fin. Arigato. Gracias.